Amén. Gloria a Dios. Hermosa alabanza. Reconciliaos hoy con Dios. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo, que nos reconciliemos con Él. Ahora vamos a orar. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Pero antes yo quisiera, me llega a la mente, en mi iglesia, donde yo estoy asistiendo ahora, nosotros tenemos el ministerio de oración. Y nuestro ministerio de oración tiene allí en nuestra iglesia dos cajitas con peticiones. O sea, los hermanos van y escriben sus peticiones en esas dos cajitas. No sé si se la he comentado a usted en otra ocasión, pero bueno. Y en esas dos cajitas, las personas echan en una, echan peticiones, digamos, normales, y en otra hay una cajita que es de color rojo y está hecha a posta del color rojo. Porque allí en esa cajita de color rojo hemos depositado, y los hermanos depositan, los nombres de personas que no tienen esperanza. Personas que viven una vida hoy en pecado perdidos. Personas que hoy están muy mal, pero muy mal. Yo siempre lo ilustro como si Satanás lo tuviese, perdón, como si la serpiente, que representa a Satanás en la Biblia, esa serpiente lo tuviese metido ya dentro de su estómago, a punto de digerirlo, porque están perdidos totalmente. Y allí en esa cajita roja tenemos esas peticiones, los nombres de esas personas que no tienen ningún tipo de posibilidad. Pero vemos que para el Señor nada es difícil, nada es imposible, y en Jesús todos tenemos esperanza. Y yo te invito y te animo a que si tú conoces a alguna persona que esté metido ya en el estómago del enemigo, a punto de ser digerido, que ore por esa persona, que ores, que no dejes de orar, aunque no le conozca, aunque sea una persona desconocida, amigo de un amigo de un amigo, no importa, un pariente lejano, ora por ese que no tiene esperanza. Porque Pablo, el apóstol Pablo, no tenía ninguna esperanza. Y seguramente esos cristianos fieles oraban por Saulo. Posiblemente oraban por él. Eran gente fieles, que eran perseguidas. A lo mejor clamaban al Señor diciéndole, por favor, Señor, que esto pare. Toca el corazón a ese hombre. Y sin embargo, Saulo fue convertido en Pablo. Y en la Biblia hay montones de ejemplos de personas que han estado dentro del vientre de la serpiente y la serpiente lo ha vomitado y el Señor ha dado la vida. O sea que oremos por personas que no tienen ninguna esperanza, ¿de acuerdo? Era lo que quería comentar antes de orar. Así es que donde tú te encuentras, vamos a ver. Padre de amor, gracias. Gracias le damos por este día que nos ha dado. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por dejarnos a ese paracletos. Gracias por dejarnos a ese consolador, intercesor, amigo, maestro. Gracias por su Santo Espíritu. Gracias por su palabra. Gracias por los ángeles. Gracias por todos los recursos que usted provee cada día para nuestras vidas, para salvarnos. Gracias por la reconciliación en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, por esa tan gran salvación que tenemos en Cristo. Gracias. Le pedimos por aquellos que no tienen esperanza. Aquellos, señoras, personas que conocemos y que no conocemos, que hoy están perdidas. Pero, Señor, en usted hay esperanza. Y el Espíritu Santo todavía está intercediendo allí en los corazones de las personas, de nosotros, de toda la humanidad. Y ahora que es el tiempo apropiado, el tiempo de gracia que vivimos, Señor, por su amor y misericordia, le pedimos que por favor
esas personas vengan a usted y se entreguen a usted y nos ayude a nosotros a ser embajadores suyos y poder llevar esa palabra de esperanza, de consuelo a aquellos que lo necesiten. Ponga en nosotros el querer y el hacer. Ese querer y ese hacer, Señor, tu voluntad. Lo pedimos, viendo la conducción de este programa en esta noche, guiada por tu Santo Espíritu, que guíe hoy todo lo que vamos a decir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y una feliz noche para todos. Arodis. Amén, amén. Aquí está. Así mismo es. En esta noche nos sentimos felices y gozosos de volver a juntarnos, estar en camaradería y hermandad. En esta noche le damos una cordial y sincera bienvenida a todos los que nos encontramos acá, a los que están en las distintas plataformas de redes sociales también. Pero lo que nos encontramos acá son el anfitrión, Dulce, a Amy Batista. Buenas noches, Amy. Un gran abrazo. Ávila Liz, un fuerte abrazo. La licenciada María del Carmen Minaya, mi querido y amado Miguel Rincón. Buenas noches, encantada de tenerte aquí, Miguel. Rafael Arturo, buenas noches. Ramón Antonio Polanco, mi niño. Buenas noches, mi niño. ¿Cómo estás? Un abrazo. Rodolfo Batista y su querida hija Shannon. Siéntanse todos muy bienvenidos en este miércoles profético, miércoles de aprendizaje. Así mismo es. Y tenemos, Rodi, yo no sé si tú tienes allí a tus estrellitas, a todas. Sí, aquí están escuchando. Muy bienvenida también ellas, y Patricia, que la tengo yo aquí al lado también, y todos los que están por ahí al lado de las personas que están conectadas también, ¿verdad que sí, Arodi? Sí, por supuesto que sí. Bien, pues muy bien, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Y hoy tenemos un tema muy, pero que muy interesante. El capítulo 20 del libro de la oración que estamos leyendo y comentando también es cortito, pero yo quiero destacar algunas cosas de este capítulo, o en concreto un párrafo que lo quiero destacar más, porque está tan hermoso que no se puede quedar allí así por así. Voy a leer algunas cositas rapidito porque hay muchas cositas por ahí más que he añadido, más ingredientes a este sabroso capítulo 20, orar en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos de inmediato. En la oración hay un microfonito abierto por ahí. A ver si quién será que está por aquí. Miguelito, el micrófono se ha abierto. Miguelito, a ver si lo puedes apagar. Gracias, corazón. Bien, pues orar en el nombre de Jesús. En la oración, el nombre de Jesús es el vínculo entre la humanidad y Dios. Y me encanta esto del vínculo, porque ese vínculo es la reconciliación que Cristo ha hecho entre Dios y la humanidad, entre el cielo y nosotros. Jesús nos ha vinculado con el cielo. Después que ese vínculo se partió, se rompió, se deshizo con el pecado, Jesús, al venir aquí, vivir entre nosotros, digamos así, y morir, resucitar, ha restaurado esa relación. Esa reconciliación ya está hecha entre Cristo, el cielo y nosotros. Así es que nuestras peticiones ascienden al Padre en el nombre de Cristo.
Él intercede a favor nuestro y el Padre abre el micrófono. Y el Padre abre todos los tesoros de su gracia para que nos apropiemos de ellos. A ver si me le pueden apagar el micrófono a Miguel, por favor. Pinchao. ¿Cómo la vaina? Yo te estoy diciendo que cuál era la que iba a salir, ya salió. Pinchado volante. ¿Tú quieres respuesta? ¿Alguien puede apagar el micrófono a Miguel? Miguel, apaga tu micrófono. Porque entonces interrumpe y no podemos. Miguel, el anfitrión, el que está allí, por favor, pueden apagar ese micrófono, lo voy a agradecer. Entonces, les decía, voy a tener que empezar de nuevo. Nuestras peticiones se ascienden al Padre en el nombre de Cristo. Él intercede a favor nuestro y el Padre abre los tesoros de su gracia para que nos apropiemos de ellos, para que los disfrutemos e impartamos a los demás. Por eso es que somos embajadores, representantes del cielo. Y todo lo que el Señor nos proporciona a nosotros, debemos de que compartirlo con los demás. También para que ellos sean reconciliados con Dios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, también nos dice aquí que pedid en el nombre de Cristo. No os digo que yo oraré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo nos ama. Haced uso de mi nombre. Esto hará eficaces vuestras oraciones y el Padre os otorgará las riquezas de su gracia. Por lo tanto, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces, Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante. Implora a favor del hombre necesitado que busca la ayuda divina. Entonces, ustedes pueden ver que la reconciliación no se quedó allí en el Calvario solamente. No, Cristo ascendió al cielo a cumplir con una misión también allí, y es interceder por ti, interceder por cada uno de nosotros. Y allí también está haciendo la reconciliación con aquellos que están todavía desvinculados, con aquellos que no quieren nada, pero Él quiere que esas personas vengan a Él, está intercediendo, está allí obrando, ¿verdad? Para esas personas que rechazan a Jesús, vengan a Él, vengan y se reconcilien. Ese es el llamado. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, ya en la última etapa de la historia de este mundo. Importantísima esta reconciliación. Tiene que ir sí o sí. Entonces, al reconocer ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones reciben un toque de incienso fragante. Todas esas cositas vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque aquí yo mencioné que Jesús intercede personalmente por nosotros. Estamos aquí hablando de que nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones reciben un toque de ese incienso fragante. Vamos también a destacar esto. Y al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono infinito, vierte sus méritos cual suave incienso dentro del incensario que tenemos en nuestras manos para dar estímulo a nuestras peticiones. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Fíjate qué relacionado está todo esto con la oración, lo del incienso y todo aquello, el incensario. Eso tiene un porqué y lo vamos a destacar dentro de un momentito. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús?
vamos a ver qué significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Oye, voy a repetir porque esto es sumamente importante. No es decir simplemente cuando oramos en el nombre de Jesús lo pedimos. Esto tiene un significado bastante profundo. Dice, significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo ciertas condiciones. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor, obedeciéndoles. O sea, el Señor no dice, le voy a repetir, el Señor salva al hombre, no en el pecado. Mientras una persona está allí porque hace uso de su libertad, de ese libre albedrío que el Señor ha colocado en cada ser humano, que cada ser humano tiene la libertad de elegir si quiere salvarse o no. La salvación está en nuestra disposición, ahora dependerá de nosotros si queremos salvarnos o no. Y mientras una persona se mantenga con una actitud de querer seguir en el pecado o pecando, el Señor no puede hacer nada. No puede hacer nada mientras tenga esa actitud de querer, no, porque siempre buscamos la excusa, no es que yo soy débil, soy pecador y claro, como soy así, nací así, por eso soy así, y no procuran jamás la ayuda divina que está disponible para dejar esa condición de pecado, porque hay ayuda, hay recursos para que nosotros dejemos esa actitud tan fea de estar justificándonos, diciendo que soy débil, porque me crié en X barrio, crecí en tal lugar, pues soy así, porque tengo esa herencia. No hay nada que justifique el pecado. Nada lo justifica. Entonces el Señor nos ha dado recursos para poder vencer, para que nos van a capacitar a dejar esa vida de pecado. Entonces, el Señor no puede hacer nada. Él nos salva del pecado, pero no en el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre. De Jesús. Es más, ok. Entonces, dice más. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo su obra, tomándolo a él de ejemplo, y queriendo nosotros la ayuda y nosotros apropiándonos de todos los recursos que tenemos, porque hay mucho, está la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, todo el cielo volcado en nosotros, todo el cielo a nuestra disposición para ayudarnos, porque nosotros, lo dice la palabra de Dios en Juan 15, sin mí o separado de mí, nada podéis hacer. Esto es muy clarísimo y muy obvio. Entonces, está todo el cielo a nuestra disposición para ayudarnos a poder ser semejante a Jesús. Eso es fundamental. Difícil para nosotros, sí, imposible, pero tenemos los recursos que nos ayudarán y nos ayudan a cada día ser más imitadores de Cristo. No es tan fácil, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil. No es tan sencillo, pero con la ayuda de Dios, sí. Y si queremos, sí. Si deseamos, sí. Si queremos ser transformados, sí lo seremos. Si queremos. Porque no es el hecho de que simplemente nosotros vayamos, nos sentemos a una iglesia, asistimos a un culto y ya. O dio alguna ofrenda
o hice alguna obra por allí de caridad y ya. No, no, no. Es que estemos abiertos y dispuestos a ser regenerados, transformados por el Espíritu Santo. Necesitamos que tener esa disposición abierto completamente y humildemente ante Dios, reconociendo lo que somos, quiénes somos, y que con una necesidad de gracia inmensa. Entonces, mis amados, orar en el nombre de Jesús tiene un significado, no es simplemente mencionar su nombre, es un poco más que eso. ¿De acuerdo? Es ese deseo inmenso de ser transformado y parecernos a Él. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de lo que hasta ahora he dicho? Pues muy bien, pues vamos a continuar para que el tiempo no se nos eche encima. Miren. Sí, Dulce, Adelante. felicidad. Sí, Qué bueno adelante. que tú resaltaras esa parte interesante de que el Señor está dispuesto a salvarnos, pero no en el pecado, sino del pecado. Es bueno que resaltara eso porque hoy la teología moderna está diciendo que el cristiano no va a lograr la victoria sobre el pecado. Entonces, las excusas que se pone que somos descendientes de Adán, que nacimos así, pero que Cristo vino en la naturaleza humana y Él es nuestro ejemplo para vencer. Claro, dice la Escritura que nunca vamos a ser igual al modelo, pero debemos imitar al modelo. Exacto. Y el modelo es Cristo. Es decir, nosotros no somos igual al modelo, pero debemos de imitar al modelo. Como dice la canción, imitar a Jesús, consultar a Jesús, predicar a esa de ser mi afán. Es decir, que humanamente hablando, el ser humano no puede lograr la victoria. No puede vivir una vida sin pecado, humanamente hablando. Es decir, no puede vivir una vida, liberarse del pecado de manera humana, pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El ser humano con la ayuda de Dios puede lograr la victoria. Amén. Humanamente hablando, no. Con Cristo a la cabeza, sí. Amén. Así es. Gracias, Ramón, por tan interesante comentario. Y es así. Y la palabra de Dios está llena de promesas para el que venciere. Y muchos, y hay ejemplos en la Biblia clarísimo, Ramón. No quisiera centrarme tanto en esto, pero es muy importante que lo destaquemos. De personas que pudieron conseguirlo. Porque ahí tenemos a Enoch. Enoch es una persona como tú y como yo, y viviendo en una época corrupta como la que vivimos hoy. Claro, el mundo ha ido degenerando más y más, pero el tiempo antediluviano era un tiempo que, fíjate tú, que el Señor lo compara con nosotros. Había corrupción. Sin embargo, Enoch cumplía con sus funciones como padre, como esposo, en su responsabilidad con su familia. No fue un ermitaño, pero caminó con Dios. A tal punto era la conexión de Enoch, porque es que todo está en lo que queremos hacer. Si tú quieres mantener una relación ahí con el Señor, pues ahí vas a estar. Si tú quieres mantener una relación fría con Dios, distante, pues ahí también, porque tú eres libre. Si tú quieres mantener una relación caliente, buena, como la tuve, no, conectado con el Señor, día y noche, ahí venga una relación, una comunión íntima, bien estrecha con Dios, también lo vas a conseguir porque todo está en nosotros, en ti y en mí. ¿En qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Una relación pequeña, pues así será. Entonces, que no lo logró, porque se dispuso, lo quiso, lo anheló y lo consiguió a tal punto que el Señor se lo llevó. Se lo llevó. Entonces, nadie me venga a mí diciendo que no, que porque somos débiles, que no sé qué, que porque somos pecadores, que mira que no se puede. ¿Qué tenía Enoch? ¿Qué tenía Enoch? Enoch de diferente, una persona viviendo en un mundo malísimo como vivimos nosotros.
Entonces no hay ninguna excusa, es que no la hay para que nosotros sigamos justificando el pecado. ¿Algún comentario? Sí, felicidad. Y también es bueno resaltar ahí que como no pudo lograr la victoria, ya no podía estar entre los hombres. Era una iglesia tan emotiva con Dios que ya era imposible el estar separado de Dios. Y el Señor tuvo que llevárselo para el cielo. Ahora, ¿qué va a pasar con el cristiano? El que muere en Cristo quedó sellado para vida eterna, pero va a haber un grupo que es representado por los 144,000 que van a lograr la victoria sobre el pecado y van a reflejar el carácter de Cristo. Y al estar tan conectados con Cristo, ¿qué va a tener que hacer Cristo? Venir a buscar a esos Exacto. hombres y resucitar a aquellos que murieron sellados en él. Exactamente. Ese resultado no representa a los vivos. Moisés representa a aquellos que murieron y van a resucitar. Elías, tanto como él, representa a los vivos. Entonces, la conexión con Cristo es tan tal que los vivos van a esperar a Cristo sin ver la muerte. El Señor tiene que venir a rescatar porque ya no caben en este mundo. Exactamente, exactamente, así como tú has dicho. Entonces, mis amados, esto es una cuestión de que tú decidas qué es lo que tú quieres, qué tipo de relación tú quieres mantener con el Señor, fría, bueno, caliente, genial, tibia, anda. Entonces, todo depende de nosotros, porque el Señor está ahí, todo está ahí, todo está dispuesto para ti y para mí. Y incluso nosotros hoy podemos vivir en una atmósfera celestial, rodeado de esa atmósfera santa. En este mundo, sí, claro que sí. Bueno, yo tengo que seguir avanzando, porque uno se emociona, ¿verdad? Hay puntitos que son sumamente buenos. Pero eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Ese es el significado de orar en el nombre de Jesús. Lo voy a repetir. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Bien, pues le comentaba que aquí hay una partecita que yo quiero destacar, porque vámonos a ir al santuario. Hemos hablado y le comenté que esas oraciones sinceras que se hacen, que se realizan, son bañadas con ese incienso, ¿verdad? Con ese toque, reciben ese toque fragante de ese incienso. Entonces, yo quiero destacar algunas cositas. Porque Ellen White tuvo una hermosísima visión, que la vamos a conocer hoy. Si usted no ha visto, si usted tiene buena imaginación, siéntese tranquilito o tranquilita y comience a imaginar. Porque Ellen White se le mostró, se le dio una hermosa visión del santuario celestial. ¿De acuerdo? Y es por ahí que nosotros vamos a hacer un paseíto por el santuario, por ese santuario celestial. No sé, siguen por ahí. A ver, es que escucho un micrófono como si estuviera abierto, pero bueno, no sé. Bien, seguimos. Entonces, mis amados, vamos a hacer ese paseíto. ¿Qué les parece? Ustedes con su imaginación, yo le dije a Rodolfo que me pusiera algunas imágenes, como buenamente pueda ponerla, a medida que voy hablando. Y hacemos ese paseíto breve por ahí, por el santuario. Vamos a hacer también ese repasito del santuario. Ellen White se le mostró, la visión está en el libro Primeros Escritos, el capítulo, bueno, a ver, no lo tengo aquí marcado, pero en la página 250 de Primeros Escritos. Y ella allí se le muestra el santuario celestial, pero vamos a hacer un breve repasito de lo que era el santuario terrenal para poder contextualizar un poco. Tenemos aquí el santuario, no sé si Rodolfo lo puede poner en pantalla. El santuario, ustedes, si no lo tienen en pantalla, pues no importa, imaginen. Ah, mira, aquí está. Aquí hay una imagen, la pueden agrandar un poquito
había otra rodilla del santuario solo. Si me la puede poner, no queda solamente el santuario. Así la pueden ver. Esta imagen que está aquí, exacto, gracias corazón. Esta imagen del santuario, aquí vemos toda la tribu que rodeaban el santuario, todo muy bien organizado, todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Vemos allí toda aquella, la carpa, el atrio, que era el patio, la puerta de entrada, todo tiene un símbolo, todo es simbólico, es el evangelio en símbolo del santuario. Entonces está la puerta de entrada, donde el pecador pues cruzaba para ir a llevar allí sus ofrendas. Lo primero que se encontraba era con el altar de sacrificio, donde allí se quemaban las ofrendas. Bueno, ya no voy a entrar en mucho detalle. Luego, después de entrar al atrio, el patio, donde estaba el altar de sacrificio, y estaba el lavacro, que era la pila donde los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies también. Fue hecho con el espejo de las mujeres, como así lo narra Éxodo. Aquí vemos también la carpa, lo que era el tabernáculo en sí. Vemos esa carpa. Ustedes pueden ver una pequeña como chimenea que asciende como un humo, que era lo que pasaba allí dentro, que se ve como un humo que sale de allí, de esa carpa. Ese humo, no solamente el humo del altar de sacrificio, había también otro humo que salía de allí, dentro de esa carpa, de ese tabernáculo. Y ese era el humo del incienso, esa fragancia, ese perfume se extendía a kilómetros, dicen Historia de la Redención. Entonces, el tabernáculo, a ver si alguien se acuerda, estaba dividido en 2 compartimentos. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda cómo se llamaban esos 2 compartimentos? Lugar santo y lugar santísimo. Exactamente, lugar santo y lugar santísimo. Otra preguntita. ¿Qué mobiliario o qué muebles estaban en el lugar santo? A ver, ¿qué muebles estaban en el lugar santo? ¿Quién recuerda? Bien. El candelabro y los panes sin levadura, algo así. Exacto. Algo más. Había falta otro mueble. Falta Estaba el otro. candelabro y la mesa de los panes. ¿Qué más había? Pues estaba allí el altar del incienso. Allí estaba el candelabro, la mesa de los panes y estaba el altar del incienso, donde se quemaban por la mañana y por la tarde. Ese altar del incienso. Y como hemos dicho, el candelabro y la mesa con los panes. Donde nos vamos a centrar más es en ese altar del incienso. Ese altar del incienso, allí pues se quemaba, se mantenía encendido día y noche, no se apagaba. Ese fuego no se apagaba. Y se mantenía encendido día y noche porque por la mañana y por la tarde se quemaba incienso. Entonces, el fuego sobre el altar del incienso se mantenía encendida día y noche. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios, por el mismo Dios, y se mantenía como sagrado. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Ese perfume, esa fragancia, se extendía por todas partes de ese incienso. De hecho, cuando una ofrenda por el pecado, la ofrenda por el pecado no se quemaba dentro del atrio. Tenía un lugar especial, la ofrenda por el pecado. Solamente en el altar de los sacrificios, solamente se quemaban los holocaustos. Pero cuando llevaban una ofrenda por el pecado, se quemaba en un lugar aparte, fuera del campamento, ¿de acuerdo? En un lugar limpio, especial, señalizado por Dios. Entonces, cuando se quemaba esa ofrenda por el pecado, el animal se quemaba entero. Después de ser sacrificado,
se quemaba, si eran ave, con pluma, pico, buche, todo se quemaba. Y si era un animal, se quemaba con la pezuña, con las entrañas, con todo lo que llevaba ese animal se quemaba fuera. Y el olor, imagínense ustedes, el mal olor. Cuando tú quemas una pluma, eso huele feo. Imagínate tú cuando tú quemas un animal con todo dentro, el estiércol, con todo. Eso debe oler a peste pura. Entonces el olor, ese mal olor era pecado, porque era ofrenda por el pecado, olía feo, olía mal, era desagradable, tenía un simbolismo, porque Cristo iba a morir fuera de la puerta, ¿no? Entonces, dentro, después se llevaba esa ofrenda del incienso y ese olor cubría todo aquel mal olor horrible a un pecador a confesar. Pero cuando salía ese olor, a esa fragancia, ese incienso, un pecador es perdonado por esa fragancia. Bueno, esto tiene un simbolismo precioso, pero no me quiero emocionar. Voy a hacer. Cuando el incienso se elevaba como una nube, descendía la gloria del Señor, a tal punto que el sacerdote se veía obligado a salir fuera, porque descendía esa nube. Dice que era la hora más solemne que había en el día. Eran 2 veces al día que se quemaba ese incienso. Era una hora tan solemne, y el pueblo que hacía se reunía alrededor del tabernáculo en oración, día y por la mañana y por la tarde. Por eso se nos invita a nosotros a hacer lo mismo, orar mañana, por la tarde, este matutino, este vespertino. ¿De acuerdo? Es un ejemplo para nosotros. Y allí, mira, se descendía esa gloria, la nube que cubría los 2 compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Por cierto, me olvidó que en el lugar santísimo está el arca con los querubines, la prisa, porque no quiero que el tiempo me tome. Está el arca con los querubines en el lugar santísimo. Entonces se llenaba tanto que el sacerdote oficiante tenía que salir fuera, porque era la presencia del mismo Dios que se manifestaba. Eso era algo solemne, hermoso. Bueno, yo no tengo palabra para decir. Así es que, mis queridos, ese altar del incienso para nosotros tiene mucho significado. Ahora, una vez dicho esto, me voy a pasar al sumo sacerdote. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año para el día de la expiación. El sumo sacerdote, ellos tenían muchísimo cuidado cuando entraban a esos compartimentos sagrados, se quitaban los zapatos, lo dejaban en el atrio, o sea, se quedaban en el patio, entraban sin esos zapatos puestos, porque allí no podía entrar ningún tipo de nada de suciedad, que no fuera la sangre que se esparcía en el velo. Entonces, era un lugar muy santo. Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias, porque la tierra que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con los calzados puestos. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado ese lugar santo. Pero hablando del sumo sacerdote, el sumo sacerdote que tiene su vestidura, un vestido preciosísimo, con su pectoral. Ese pectoral estaba el urín y el tumín que tenía en los hombros, unas piedras preciosísimas también. Tenía también el pectoral, que era un petito que tenía aquí delante, que tenía los 12 nombres de la tribu de Israel. Y también tenía en su vestidura en la orla, en el borde, digamos así, de la vestidura tenía unas campanitas que tenían un sentido de estar ahí esas campanitas, porque era la forma en que el pueblo podía escuchar el sacerdote moverse en esos compartimentos. Cuando estaba en el santo, pasaba al santísimo y él se movía de un lugar a otro allí ministrando. Está vivo, daba señal de vida, ¿verdad? Pero si esas campanitas dejaban de moverse o de sonar, era un poco difícil, porque entonces estaba desaprobado por completo. Pero tenían su propósito. O sea que el sacerdote podía perder la vida en el lugar santísimo, la podía perder por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Un asunto sumamente delicado. Eso está en Patriarcas y Profetas, la página 364 y 65.
Así es que vemos aquí la vestidura sacerdotal. Es preciosa. Pues miren, la visión que Elena pudo ver, se le mostró que tuvo ese lindo privilegio de ver, está aquí en ese capítulo de la oración. Y fue la siguiente, yo la voy a compartir, así es que atención y vamos para allá. Dice ella, en el libro Primeros Escritos, página 250. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al término de 1844, los periodos proféticos. Se terminaron esa profecía de los 2300 tardes y mañana, que por cierto se están estudiando ahora en el folleto de Escuela Sabática, la Mensaje de los Tres Ángeles. Pues esa profecía se cumplió, concluyó los 2300 tardes y mañana, o 2300 años, concluyó en el 1844, de acuerdo a Daniel 8:14. El santuario va a ser purificado. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista. Un grupo de personas que rechazaron el mensaje, lamentablemente se quedaron lo cubrió de esas tinieblas. Tristemente no pudieron pasar a seguir a Jesús a esa parte del lugar santísimo. Entonces Jesús se revistió de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. ¿Ven? Jesús también en sus vestidos sacerdotales, él tenía la misma vestidura, porque el santuario terrenal es una copia del celestial. Y Jesús, como se vistió su vestidura sacerdotal, pregunto, ¿para qué o por qué se iba a poner Jesús esa vestidura sacerdotal? ¿Con qué propósito? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué Jesús se iba a vestir de sacerdote? Para interceder por nosotros. Efectivamente, porque ahí va a empezar ahora una etapa maravillosa, porque el santuario iba a ser purificado. Día de expiación, lo mismo que pasaba con el sacerdote, el día de expiación, Jesús lo está haciendo de una manera ahora ya no simbólica, literal. Entonces Jesús ahora va a entrar al lugar santísimo ya con vestiduras sacerdotales. Entonces vemos que dice, ya dije la campanilla y la granada, ok. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Ojo con lo que digo, mira qué cosa más linda. Él llevaba ya también un pectoral. Lo mismo, ustedes lo pueden ver en la imagen. El pectoral es la parte delantera pequeña que lleva el sacerdote aquí, el sumo sacerdote. Dice, cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban sus letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. Es decir, que ese pectoral, cuando Jesús se movía, según la visión de Elena, ese pectoral era precioso, pero lo que a mí más me impresiona, esas letras que se destacaban a medida que él se movía. Esas letras, dice ella, que habían allí en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Aquí vemos que el sumo sacerdote lleva lo que es la mitra. Nada que ver con lo que lleva, por supuesto, Jesús. Jesús llevaba como una corona, dice ella. Una vez que estuvo completamente ataviado con todas sus ropas sacerdotales, les rodearon los ángeles. Y en un flamígero carro penetró tras el segundo velo. ¿Cómo fue que Jesús se movió? En un flamígero carro, en un carro. Y yo me pongo a imaginar, estoy imaginando, digo, wow, entonces, ¿de qué tamaño es el santuario celestial? Que el Señor pasa del lugar santo al santísimo a través del velo en un carro. Esto tiene que ser inmenso, inmenso.
Antes, cuando el sacerdote pasaba de este lugar santo al santísimo, era dando unos pasitos y ya estaba ahí. Pero Jesús es en un carro. Es decir, eso tiene que ser algo espectacular, Señor, espectacular, de hermoso y de grande. Bueno, sigo, que yo me emociono, que yo me emociono. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos. Oye, ya tuve el privilegio de ver a los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Exactamente igual que el terrenal. Lo mismo. La mesa de los panes, el candelabro, el incensario, ¿verdad? Y el incienso también. Todos los enseres de ese departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Precioso es. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que habían figuras de oro labradas que representaban ángeles. O sea que había una franja debajo, al término de la cortina, una orla hermosa que tenía figuras de ángeles y tenía diferentes colores, una cosa preciosísima. Igual que el santuario terrenal, vaya, igual, que también habían bordado de ángeles en la cortina del santuario terrenal. Entonces, también dice aquí, vamos de la cortina, ¿verdad? El velo estaba levantado y miré al interior del segundo departamento, donde vi un arca, al parecer de oro finísimo. O sea, allí estaba un arca. El borde que rodeaba la parte superior del arca era de una hermosa labor en figura de coronas. Todo el borde, toda la orilla del arca tiene una forma de corona, todo lo que es la orilla. También el arca aquí, el arca en la tierra, tenía esa forma de corona todo alrededor del arca. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Tiene un propósito que allí estén los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo un juicio, y está allí nuestro abogado intercediendo por nosotros, pues por supuesto que se nos juzga por la ley. Si hay una ley que ha sido violada, ha sido violentada, pues hay un juicio, ¿verdad? Y las cosas tienen que aclararse, pero todo está allí sujeto a esa ley, ¿de acuerdo? Y por esa ley que somos juzgados nosotros. Sigue diciendo, 2 hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca, con las alas desplegadas entre ellas. No sé si alguien me puede poner, creo que tiene la imagen de allí del arca, creo que la mandé. Entonces, 2 hermosos querubines. Había encima de la tapa que cubría el arca, habían 2 estatuillas de oro, pequeñas, de querubines, que tienen alas, con 2 se cubren su rostro, y con allí inclinados, ¿verdad? Con esa reverencia allí dentro del arca. Encima del arca del propiciatorio. Bueno, míralo ahí está la figurita, ok. Ahí vemos a Jesús en medio intercediendo y las 2 figuritas de los querubines. Pero en el santuario celestial no son estatuillas, son querubines reales. 2 querubines reales, literales, que están a ambos extremos. Cuando Salomón inauguró el templo de Salomón, Salomón hizo los querubines con un tamaño extraordinario, y lo dice Primera de Reyes 6:27, en ese capítulo 6 de Primera de Reyes. Está en la descripción, y en Crónicas también, en el libro de Crónicas, está la descripción del templo de Salomón. Salomón hizo unos señores querubines, que yo me puse a calcular ahí con mi hija, yo no sé si está bien ese cálculo, de 20 codos, eran las alas, tocaban extremo a extremo. Y me van a permitir
que lo lea. Yo sé que el tiempo ya se echó casi encima, perdón, pero es que esto es muy, ya estamos casi acabando, pero déjenme leerle en Primera de Reyes, y si alguien lo quiere buscarlo, leerlo también, Primera de Reyes 6:27. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 27. Verán ustedes qué cosa más hermosa. Si alguien lo tiene y lo puede leer, Primera de Reyes 6:27 dice: puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala de la otra tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban a una a la otra en medio de la casa. Eran inmensos, y de acuerdo al cálculo que yo hice, las alas tienen 8,9 metros. Serán 20 codos, llevándolo a metro, eso fue lo que a mí me dio. Si alguien quiere calcularlo mejor, pues mira, chévere. Así aprendemos más. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, son 8 o 9 metros de ala. Las alas eran inmensas, las alas tocaban. Pues eso fue el de Salomón. Imagínense ustedes el celestial, esos querubines de 4 alas, majestuosos, bellos. Wow. Pues estas alas, dice Ellen White, desplegada sobre ella y tocándose una a la otra por encima de la cabeza de Jesús. Y de pie ante el propiciatorio están esos querubines, de pie. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro. Y cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. ¿Tú sabes lo que yo estoy diciendo aquí? Lo que esta señora Ellen White vio. Algo extraordinario, que para mí tiene un valor incalculable. Porque a mí me están diciendo que cada vez que tú y yo oramos, ese incienso sube una nube, sale ese incienso, hay un incensario allí. Igual como lo había aquí en la tierra cuando estaba en el santuario terrenal, santuario del desierto. Y yo repito de nuevo, voy a repetir, entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús y él las representaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús y de él se derramaba sobre aquellos cuya plegaria habían subido como suave incienso. La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. Miren lo que ay Dios mío, déjame ver, vamos a ver. Vamos a digerir, vamos ahora a digerir esto, porque esto es extraordinario. Vamos a digerirlo. Voy a repetirlo otra vez. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono del Padre, hasta Jesús. Y de él se derramaba sobre aquellos cuya plegaria habían subido como suave incienso. Esa gloria hermosa a través de Cristo la podemos recibir nosotros cuando oramos.
La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. Ahora, en el libro Cristo en su santuario, en la página 39, dice: el incienso que ascendía, eso cuando referimos al santuario aquí en la tierra, cuando estaba aquí, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaban los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Esto es para decir gloria a Dios, amén, y dar salto y brincar y saltar de alegría y decir gracias, 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 Señor, gracias por tu gracia. Gracias por esos méritos, ese incienso. Por eso es que cuando esas oraciones de nosotros que somos pecadores, que no merecemos nada, cuando esas oraciones son derramadas, esa oración que digamos que cumple con eso, digamos así, con los requisitos de una oración eficaz, una oración humilde, una oración sencilla, una oración con fe. Cuando una persona derrama su alma, que eso es orar, derramar tu alma ante el Señor y gritar y llorar y decirle o agradecerle allí a nuestro Padre. Cuando tú oras así fervientemente, una oración ferviente, una oración perseverante, pidiendo, buscando, llamando, oye, esa oración asciende allí y ese humo asciende, esos méritos. Jesús dice: mira, Padre, ahí está felicidad, que es una miserable pecadora, pero mis méritos la cubren. Entonces, pasa lo que dice aquí. Dice que representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, por la cual, por medio de la fe, es acreditada. Esa justicia se me acredita a mí. El Señor me viste con su justicia, me envuelve en ese humo del incienso. Y oye, allí asciende y desciende la gloria de Dios, que a través de Cristo también nos hace a nosotros. Esto es maravilloso, señores. Cada vez que tú oras, o sea, la oración tiene su importancia, tiene tiene que tener su momento, tiene que haber ese momento de comunión con Dios, que tú derrames tu alma ante el Señor. Y eso es maravilloso cuando nosotros oramos, como la gloria de Dios llena el templo celestial. Lo mismo que pasaba aquí en el terrenal, sucede allá también. Y el Esmuel lo vio y lo describió, y gloria a Dios por eso, porque lo sabemos, ¿verdad? Entonces, allí vemos cuando ese pecador va a buscar misericordia, la va a encontrar su misericordia. Por eso se manifiesta la gloria de Dios. Así es que, mis amados, yo quise destacar esto del capítulo 20 del libro de la oración, porque es precioso. Ese incienso también tenía una función con el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año. Míralo aquí también. Él llenaba el incensario de incienso y esa nube le cubría, le envolvía, que le cubría a pesar de que él confesaba sus pecados, hacía sacrificio por él, por su familia, por su casa, por el pueblo, y entraba cubierto esa nube de humo que la justicia perfecta de Cristo, sus méritos también le cubrían. Y eso mismo ocurre contigo y conmigo. Lo mismo pasa con nosotros. Esos méritos de Cristo hoy nos cubren a nosotros. Gloria a Dios es. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor nos vincula hoy con el cielo. Hay reconciliación hoy. Y esa reconciliación nosotros tenemos que hacerla diario con Dios. Reconciliaos hoy. Es la divina voz. Reconciliaos con Dios porque hay reconciliación. Dios te bendiga y te guarde grandemente.
No sé si alguien quiere comentar, porque hasta aquí hemos llegado. ¿Algún comentario? Pueden hacerlo. Sí, cuando hablaba del santuario, felicidad. Me transporté inmediatamente allá cuando estaba el sacerdote, cuando el ser humano llevaba a la víctima, dependiendo del pecado. Lo importante de todo es que el ser humano tenía que llevar una víctima, él mismo tenía que degollarla. Pero el sacerdote no sabía cuál era el pecado, porque la víctima confesaba el pecado a Dios por medio del animal. Entonces el animal cargaba con el pecado, pero no sé si ustedes han investigado qué hacía la persona cuando llevaba el cordero después de. Tenía que llevar una ofrenda también aparte, por la ofrenda por el pecado. Pero aparte de eso, después después que se terminaba el sacrificio de esa víctima, había otro sacerdote por ahí para darle una charla entonces y decirle al pecador: yo sé lo grave que lo que tú hiciste, pero Dios tiene misericordia ante ti. Vete y no peques más. La finalidad por el cual, cuando Jesús le decía a la persona: vete y no peques más para que no te venga algo peor, eso mismo también le decían los sacerdotes al que llevaba la ofrenda. No era de que él llevaba la ofrenda y ya se quedaba ahí, no, él recibía una charla aparte por ahí también, por otro sacerdote, porque la finalidad era que no hubieran tantos sacrificios a diario, porque mientras más sacrificios habían era porque había pecado. Sí. Pero la persona que cometió un pecado, él se lo podía esconder al ser humano, pero no a Dios, porque Dios conocía el pecado y tenía que llevar, porque acuérdense que el Señor actuaba de una manera diferente a como actúa hoy. Aunque Dios no actúa inmediatamente, pero esas cosas se van a pagar después de. Pero antes Dios actuaba de una vez cuando alguien estaba en pecado. Inclusive cuando había un pecado en el campamento completo estaba contaminado si la persona no había confesado el pecado. Y señores, que esto es serio. ¿Qué está haciendo el Señor en el santuario intercediendo por nosotros ahora mismo? Por eso cuando te estaba hablando acerca de la oración, en mi vida estaba: Señor, debemos de apartar más momentos de oración, debemos de suplicarte más. Estamos viviendo una vida como muy cómoda y no queremos interceder ante ti. Mientras tú estabas hablando, yo estaba elevando esa oración a Dios de manera interior, porque a veces nos afanamos mucho por las cosas de esta vida. Dedicamos mucho más tiempo a otras cosas, pero a la oración no le dedicamos el tiempo que es necesario. En realidad este tema es muy importante acerca de la oración. Amén, amén. Así es, gracias. Ramón, mira, no sabía ese puntito de ese sacerdote que andaba por ahí para aconsejar. O sea, que me tienes que dar esa cita por ahí, que me interesa muchísimo conocerla. Es muy, muy bonito esa labor sacerdotal, es muy hermosa. Así es que, mis amados, la invitación es que nos reconciliemos con Dios. Ya no hay tiempo, señores, que no hay tiempo. Nosotros creemos que hay tiempo, es que no hay tiempo, el tiempo se está agotando. Satanás también lo sabe, ustedes sabían. Él lo sabe, él dice que él sabe que le queda poco tiempo. Se me olvidó la cita ahora. Él dice la cita que él sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Imagínense ustedes. O sea que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo haciendo la voluntad de Dios e intentarlo imitar a Él y reconciliarnos con Él, hacer arreglo, lo que está mal, dejarlo. Ya, cortar con eso, dejar las cosas malas, ir dejando, con su ayuda, claro, ¿de acuerdo? Así que Dios te bendiga grandemente. Gracias por participar a todos. Y nos vamos a ver el miércoles. Siempre vamos a traer este temita así importantísimo acerca de la oración. Y vamos a orar para concluir. Padre de amor, gracias. Gracias porque usted nos ha acompañado en esta noche. Gracias, Señor, porque usted está intercediendo. Todavía hay gracia, todavía, aunque del tiempo que quede, que es corto, todavía hay gracia y le damos las gracias por su gracia.
por esa intercesión. Gracias. Gracias por todos los recursos que nos provee para que nosotros vivamos una vida en santidad, sin la cual, sin esa vida no podremos verle. Si no vivimos una vida en santidad, no le vamos a poder ver cuando usted venga en gloria. Así que le pedimos que nos ayude a vivir en santidad cada día. Le rogamos su bendición para todos los que se han conectado en esta noche y los que nos vean en Facebook. Sus más ricas bendiciones, bendiciones de paz, de gozo, del Espíritu Santo, obrando en sus corazones. Gracias. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos con el himno que empezamos. Dios te bendiga y feliz noche.